Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las noticias que han surgido. Tenemos muchas cosas que comentar, tenemos muchos temas de los que hablar, también vamos a hablar de MotoGP, así que todos los temas que vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y vamos a dar comienzo acerca de los cambios que planea la Fórmula 1 introducir en el reglamento a partir del Gran Premio de Miami. Sabemos que la FIA se va a reunir con los equipos en este mes de abril, más específicamente, y ya parece que no es un rumor porque muchos medios con información contrastada están anunciando que va a ser el próximo 9 de abril, así que será el 9 de abril cuando tenga lugar esa reunión de la federación con los equipos para hablar sobre estos cambios que van a introducir de cara a Miami. Se tienen que votar estos cambios, los tienen que aceptar los equipos, eso es cierto, pero va a ser lo que quiera la FIA seguramente, porque al final, sobre todo y después del Gran Premio de Japón, ha habido ya un tema que han tocado, que es la seguridad. Ya ha habido un accidente, ya la FIA se ha puesto seria, no quiere este tipo de cosas y entonces, sea lo que quieran introducir, lo que mejor vean, lo van a hablar, porque os voy a traer hasta 6 cosas que va a proponer la FIA para introducir en los cambios de normativa. No tienen por qué ser los 6, pero sí que se van a hacer estas 6 propuestas y ya entonces decidir qué es lo que introducen y no. Claro, estoy diciendo todo esto porque hay sobre todo 2 equipos, según ya hemos informado en el canal, que son Mercedes y Ferrari, que no quieren ni un solo cambio, pero claro, esto no va a ocurrir. Ellos tratarán de oponerse a algunos cambios, no se van a introducir los 6 que está pensando la FIA, también porque tampoco tiene sentido, por supuesto, introducir los 6 cambios, pero que sí que son las 6 soluciones que habría encontrado la federación. Así que, según el medio de Race, estos son los 6 cambios que la FIA va a proponer a los equipos introducir el próximo fin de semana de Miami y a partir de aquí, ya para el resto de la temporada. Hay un cambio que lo van a empezar a proponer ya, pero tiene que ser de cara a 2027. No da tiempo. Pero bueno, el primero de los cambios que van a proponer es potenciar el superclipping. ¿Cómo que potenciar el superclipping? Bueno, cuando llegan al superclipping, ya sabemos que es ese momento en el que ya sobre todo los coches empiezan a caer de velocidad, pues en ese punto también están recargando energía. Sin embargo, la recarga en ese momento es de 250 kilovatios y quieren aumentarlo a 350 kilovatios de recarga. ¿Esto por qué sería? Bueno, pues porque el problema del lift and coast es porque cuando hacen lift and coast sí se permiten 350 kilovatios de recarga, pero cuando están en superclipping no. Por eso es por lo que levantan tanto, sobre todo en clasificación, porque ahí se permite más recarga y es más efectivo. Haciendo este cambio harías que los pilotos, aunque lleguen a ese clipping, puedan seguir con el pedal a fondo porque están recargando lo mismo que si no estuviesen con el pedal a fondo. Así que es el primero de los cambios que van a tratar de introducir. El segundo es reducir el despliegue de energía. Esto es muy lógico, esto es algo que tienen que introducir sí o sí, lo van a proponer, pero es algo que desde luego que van a hacer, que es pasar de los 350 kilovatios de despliegue, reducirlos a unos 200 aproximadamente, sobre todo para conseguir que en recta no alcancen ese momento en el que han perdido toda la batería, aún empezando con el 100% de la misma, y empiezan a caer de velocidad. Esto es un cambio necesario a partir de Miami. Luego también se van a poner límites más estrictos de recarga. Esto sobre todo para que al final el hecho de la gestión de energía no sea tan crítica, no sea tan crucial. Si reduces ese límite de descarga, también haces que van, y con el despliegue de energía reducido, haces que no tengan que estar gestionando tanto, porque al final no recargas tanto por levantar o por ir más lento en una curva de alta velocidad, por lo que no te sale rentable y es mejor tratar de hacer esa curva de alta velocidad como siempre se ha hecho, yendo al límite. Pasaríamos entonces de los 9 megajulios de recarga que tenemos actualmente, fueron 8 en Suzuka en la clasificación, a 6 megajulios a partir del Gran Premio de Miami. Otro de los cambios que piensan introducir, y este es exclusivo para la clasificación, es la aerodinámica activa libre. Al igual que pasó con el DRS cuando se introdujo en 2011 y 2012, que en aquel entonces en las clasificaciones no había límite de uso.
Sabemos que más adelante había las zonas de DRS donde también era donde estaba permitido en clasificación, pero en el primer año no. En clasificación no había ese límite y lo podían abrir cuando quisiesen. Pues sería algo similar, para que no pierdan tanto tiempo, sobre todo en clasificación, permitirían abrir la aerodinámica activa al libre albedrío cuando quieran los equipos, en lugar de en las zonas de aerodinámica activa abierta que están delimitadas en cada fin de semana. Bueno, esto puede traer algunos problemas de seguridad, pero es algo que está pensando la FIA. También, y esto es ya a largo plazo, ajustes en el motor térmico. La idea es poder introducir un aumento de flujo en el combustible para que el motor térmico tenga mayor potencia. Sabemos que en esta temporada se ha reducido a unos aproximadamente 500 caballos, también reduciendo el flujo de combustible. Al verse reducido, ahora los tanques de combustible son más pequeños que el año anterior. Por eso es por lo que es a largo plazo, porque para algunos equipos no se podrían permitir que aumente ese flujo de combustible o saldrían enormemente perjudicados, y tampoco es justo. Este es un cambio de cara a 2027 que ya hablarán antes del Gran Premio de Miami, para que los motoristas empiecen a trabajar en aumentar el tanque de gasolina de cara a la próxima temporada. Y luego, el último cambio que va a tratar de introducir la FIA, que lo va a hablar con los equipos, es simplificar el reglamento. Es al final que todo vuelva a depender más del piloto en lugar de que dependa tanto del software, que volvamos a tener una Fórmula 1 donde el piloto pueda marcar diferencias, en lugar de que todo sea gestión de energía, gestión de aerodinámica activa, gestión del coche, gestión luego la otra gestión que ya había siempre, que es la de combustible, neumáticos, la propia gestión de la carrera. Es decir, que todo vuelva a tener mucha mayor importancia el piloto y no tanto el software, como ya sabemos que también los pilotos están diciendo que está habiendo momentos en los que hay adelantamientos que hacen que no querían hacer, pero como no tienen control sobre la energía en muchas ocasiones, al final tienen que acabar haciendo ese adelantamiento. Así que estos son los 6 cambios que la FIA va a proponer a los equipos según el medio de Race. Así que dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos estos cambios. También una cosa está clara, ya con todos los cambios que va a proponer la FIA a los equipos y demás, con esas reuniones que van a haber y con los cambios que van a llegar para el Gran Premio de Miami, está claro que la FIA asume que el 50-50 entre combustión y eléctrico no ha funcionado. Esta idea que tenían de poner estos motores que eran 50-50 está claro que ha sido un total fracaso. Y así mismo lo están diciendo de por sí. Lo que está claro entre las muchas propuestas que hay para ahora mismo cambiar en esta normativa es que el motor eléctrico va a perder importancia. Ya en este mismo año va a pasar. Le van a tener que bajar el despliegue, le van a bajar también la recarga y van a hacer que el motor eléctrico pase a ser unos 270 caballos, según informa Miguel Portillo. Mientras que, por supuesto, pues el motor de combustión no se puede aumentar de los 500 actuales que tienen. Esto provoca que obviamente de los 1000 caballos que tenía ahora mismo cada coche de Fórmula 1 se reduzca enormemente a aproximadamente unos 800 caballos. Que esto ha habido muchas críticas también en redes sociales, pero personalmente prefiero 800 caballos y que de verdad se puede ir al límite que 1000 caballos y que todo lo que haya que hacer es gestionar, porque efectivamente esos 500 de motor eléctrico no te sirven de nada. Es que ahora mismo tenemos 1000 caballos en salida de curva y a mitad de recta tenemos 500. Es mejor tener 800 durante toda la recta que 1000 en salida de curva y a mitad de recta 500. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa con todos estos cambios, a ver cuándo sabemos sobre ellos, porque esa reunión ocurre el 9 de abril, seguramente el 10 no lo vamos a saber, ojalá sí, quizás sí, pero seguramente el 10 no vamos a tener información todavía de qué es lo que va a pasar. Seguramente, aunque ya el 10 esté todo bastante encarrilado, sobre todo porque los equipos tienen que saberlo cuanto antes, ya acaba de haber cambios y aprovechando que tenemos un mes de parón, cuanto antes sepan estos cambios, antes lo van a poder preparar para Miami, pero nosotros seguramente nos enteremos mucho más tarde. No sé si ya cuando estemos encarrilando Miami, estemos en la semana previa o lo podremos saber alguna semana antes. Ante todos estos cambios, muchos os lo estaréis preguntando, muchos haréis la pregunta de cuál es el equipo que sale beneficiado, cuáles son los equipos que salen perjudicados. Bueno, sobre los perjudicados os lo digo rápido, y es Mercedes y Ferrari. Sí que hay algún cambio que si se hiciera solo ese no saldrían perjudicados, sobre todo el del superclipping. Si aumentan la recarga cuando llegan el superclipping, sobre todo Mercedes no saldría nada perjudicado, incluso saldría beneficiado,
Pero como no va a ser el único cambio que se introduzca, y yo espero que sea uno de los cambios que no se introduzcan, porque esto sí que les vendría bien a ellos y les vendría mal a Aston Martin, pues veremos qué es lo que pasa. Pero uno de los grandes beneficiados de todos los cambios que puede introducir la FIA en esta normativa, en estos cambios que van a hacer de cara a Miami, es el equipo Aston Martin. Muy claro, sobre todo en cuanto a la reducción de recarga y despliegue. Esto mismo lo decía Carlos Miquel, y es que al final las proporciones eléctricas que tiene Aston Martin Honda son bochornosas, son malísimos, son el coche, el motor, que peor recarga energía y el motor que peor despliega energía. Por lo tanto, si se reduce la recarga de energía y se reduce el despliegue, claramente Honda va a ser el motor más beneficiado de todos los que hay en la parrilla ante los cambios que se van a introducir. Ahora bien, también quiero matizar una cosa, y esto es así, esto va a pasar, por supuesto que sí, pero se estima más o menos que los motores y los coches en sí van a perder unos 2 segundos con los cambios que quiere introducir la FIA para hacer cambios en la normativa y que todo esté mucho mejor. Van a perder unos 2 segundos. Honda es el motor más beneficiado. Lo mismo pierden un segundo solo. Que ya solo perder un segundo frente a los demás es una barbaridad. Es decir, estás perdiendo la mitad que ellos. Pero si Aston Martin quedó a 4 segundos prácticamente en clasificación que los primeros en Q1, pues al final si tú reduces un segundo sigues quedando a 3. Quiero decir, no van a pasar a estar peleando por la zona alta, no van a pasar a estar peleando por podios, pero desde luego que van a ser los más beneficiados, y si ya hay esos cambios, quizá la evolución de Honda es más sencilla de lo que es si no hubiese esos cambios, porque el déficit es mucho mayor. Es que la electrónica del motor Honda es nefasta, que es sorprendente que donde sobre todo haya fallado Honda sea en la parte eléctrica, porque desde luego que en la parte de combustión tampoco es buena, pero los problemas de vibraciones, por ejemplo, sobre todo vienen de la parte de combustión, pero afectan a las baterías, y es que la propia batería en sí del motor Honda es mala, siendo el peor motor que genera energía, que recarga energía, y el peor motor que despliega energía. Las estimaciones que hay en el paddock entre los distintos equipos, según informan en medios italianos, es que en fase de recarga, por ejemplo, cuando levantan en curvas de alta velocidad o cuando llegan al clipping, que ahí están recargando energía y son los que peor recargan energía en ese punto, en despliegue por supuesto que también, pero hablando sobre esa fase de recarga, el motor Honda tiene un déficit de 136 caballos. Es decir, cuando están todos levantando el pie del acelerador para recargar, haciendo lift and coast o haciendo una curva de alta velocidad, o como os digo, en ese momento en el que ya han llegado al tope de velocidad, cuando están con el super clipping, que también están recargando, ahí tienen 136 caballos de diferencia, de déficit frente al motor Mercedes. En potencia tienen prácticamente 100 caballos también de déficit, pero cuando recargan es aún más lento en comparación a los rivales. Es un auténtico desastre ese motor Honda, y esperemos que con los cambios salgan algo, porque tampoco mucho, beneficiados. En cuanto a las vibraciones, Aston Martin encontró ya la solución, parece, o el principio del camino, el principio de la solución, que tampoco es que sea muy buena, la verdad, por lo que han tenido que cambiar. Pero bueno, por lo menos ya el viernes en Suzuka, los dos Aston Martin notaron muchas menos vibraciones, explicado incluso por el propio Fernando Alonso, solo que tanto el sábado como el domingo esas vibraciones regresaron con un Fernando Alonso que, por ejemplo, en la propia carrera de Suzuka quitaba las manos del volante. Luego Stroll tuvo que abandonar, pero no fueron por problemas de vibraciones, como sí que les pasó a los dos Aston Martin en China. ¿Cuál fue la solución que ha encontrado Aston Martin? ¿Y por qué no la llevaron el resto del fin de semana? Bueno, pues la solución que ha encontrado el equipo Aston Martin para ese problema de vibraciones, según informa el medio Marca, es un cambio en la columna de dirección. Que a ver, claramente, si cambias la dirección, ¿no? Y es desde la dirección es donde se están reproduciendo esas vibraciones que afectan a los pilotos, pues han encontrado cómo, haciendo cambios ahí, consiguen solucionarlas para que los pilotos no sufran de estas vibraciones. Sin embargo, como solo la pudieron probar el viernes, y en especial Alonso solo pudo probarla en una sesión, en los libres 2, porque no disputó los libres 1, prefirieron no arriesgar, sabían que con las vibraciones que tenían podían acabar la carrera, y como querían acabarla en Japón, decidieron quitar esa solución y, aunque hubiese otra vez vibraciones, acabar la carrera. No sabían si con ese cambio en la columna de dirección iban a poder acabar o no la carrera, y siendo un fin de semana tan importante como era para Aston Martin Honda, por ser la casa de Honda, prefirieron no arriesgar el domingo. Pero desde luego que tener que cambiar la columna de dirección para solucionar unos problemas de vibraciones del motor
no es positivo. No es positivo si esta columna de dirección no les gusta a los pilotos, les hace ir más lentos, etcétera. Si no les hace ir demasiado más lentos, bueno, pues da igual realmente. Pero bueno, si es un cambio negativo en cuanto a la columna de dirección que solo lo llevas para tratar de no tener los problemas de vibraciones, no es positivo y tendrías que solucionarlo por otro lado. Pero bueno, una solución a corto plazo, sobre todo para tratar de no sufrirlas más. Si en Miami puedes llevar incluso otra solución y no tener que quitar esa columna de dirección, o repito, que lo mismo la columna de dirección también es un avance y que además aprovechan que reduce las vibraciones, pues entonces bien, en ese sentido no sabemos en qué estado están, así que lo iremos viendo en cuanto lleguemos a Miami, si esas vibraciones continúan o no. Si se reduce también toda esa parte eléctrica, pero se aumenta la parte de combustión, esto de cara a 2027, Honda tiene que tenerlo muy, muy estudiado ya, saber de dónde producen esas vibraciones, porque si no, puede ser una catástrofe el próximo año. Pero bueno, como para entonces queda mucho, espero yo que el tema de las vibraciones ya para entonces esté solucionado. Lo que desde luego en 2027 estará solucionado, pero por el momento no está solucionado, es el tema de los pesos. Ya hablamos en el Gran Premio de China acerca de los pesos de los monoplazas porque se habían filtrado las fotografías propias de la propia báscula con la federación haciéndole el pesaje a los coches. Ahora en este Gran Premio de Japón ha habido algunas actualizaciones sobre esos pesos, así que vamos a contarla porque según el medio Racing News de 165, estos son los pesos que ha habido en la parrilla en Japón. Williams vuelve a ser el coche con mayor peso, con unos 26 kilogramos, es decir, no han reducido nada entre China y Japón. Sí que va a haber novedades en Miami, veremos qué tal funcionan y cuánto consiguen reducir. Y luego, en segunda posición, están empatados tanto Aston Martin como Red Bull con 10 kilogramos, que de por sí ya tienen bastante sobrepeso. Pero es que fijaros que Williams les saca más del doble, les saca 16 kilogramos. Quien ha reducido bastante peso, según esta información de Racing News de 165, frente a las imágenes que se pudieron ver en China, es Red Bull. Red Bull estaba también en 20 largos y ha conseguido reducirlo a 10, según informa el medio neerlandés. Luego aparece Cadillac con 7 kilos de sobrepeso, Racing Bulls con 5, Alpine con 3 kilos de sobrepeso y Haas con 1 kilo de sobrepeso. Luego ya nos encontramos a McLaren, que es un equipo que está justo en el peso mínimo, y luego están Audi, Mercedes y Ferrari, que esos tres equipos están por debajo del peso mínimo. Su coche es más ligero de lo permitido, que luego tienen que añadirle lastre. Pero bueno, esto es algo también positivo para ellos, porque al final añaden ese lastre donde ellos quieren. Así que esta es la actualización en cuanto a pesos de monoplaza. Y vamos a hablar acerca del mercado de fichajes. ¿Qué es lo que va a pasar con Max Verstappen? Ya sabemos todas las amenazas que está haciendo Max Verstappen, ya sabemos que incluso está diciendo que si no se divierte, no va a seguir en Fórmula 1. Veremos cómo evoluciona sobre esto, tenemos una pequeña actualización sobre ello también un pelín más adelante, pero un argumento que mucha gente está diciendo es que Verstappen, si tuviese un coche competitivo, o mejor dicho, si estuviese en Mercedes, no se estaría quejando tanto como lo está haciendo. Eso no podemos saber si es realidad o no, porque desde luego no está en el equipo Mercedes, así que no lo sabemos. Esto es algo que mucha gente está diciendo. Yo creo que se seguiría quejando igual, pero no se quejaría tanto, por supuesto que sí, y no se quejaría de forma tan dura. Ahora bien, ¿va a acabar conduciendo Max Verstappen ese Mercedes, que sabemos que es el objetivo que tiene? Pues según informa el medio Motorsport Italia, parece que las puertas estarían cerradas para Max Verstappen en Mercedes. Y es que sabemos que durante 2025 tuvo varias ofertas, tuvo varias opciones para fichar por Mercedes. Recordad que tanto Russell como Kimi Antonelli renuevan muy tarde, porque Toto Wolff claramente estaba esperando a Max Verstappen, sin embargo acabó rechazando esa oferta. Incluso cuando ya Verstappen no tenía cláusulas para irse gratis y tenía una cláusula para irse de 100 millones, el propio Mercedes-Benz, Mercedes marca, no Mercedes Fórmula 1, se informó que estaban dispuestos a pagar esa cláusula de 100 millones. Pero al final Verstappen sabemos que se quedó en el equipo Red Bull y según la información del medio italiano, lo que dicen es que eso habría hecho que Verstappen ahora mismo tenga las puertas cerradas para Mercedes el próximo año. ¿Vosotros qué pensáis sobre esto? Yo realmente, esa es la información de Motorsport Italia, yo no creo que sea así, porque es que sabemos. Para empezar, Russell y Kimi Antonelli renovaron solo un año. En el caso de Kimi Antonelli, bueno, yo creo que es más por formalidad, porque ya que a Russell solo le hemos renovado un año, pues vamos a renovarle solo otro para que no parezca.
Pero Russell, desde luego que lo tiene muy complicado. Como Verstappen quiere ir a ese Mercedes, Toto Wolff va a hacer todo lo posible por tenerle. Y así mismo se ha visto en el pasado y así mismo va a ser, o al menos es mi opinión. Claro que ahora mismo, en un punto en el que es más Verstappen quien quiere ir a ese Mercedes que Mercedes queriendo que Verstappen vaya a ellos, claramente tienen que ponerse en esta posición de no, las puertas están cerradas, sobre todo para en una posible negociación tratar de bajarle el sueldo, básicamente, de que no te necesito tanto, es lo que hay que vender un poco al público ahora mismo. Pero realmente, como Verstappen quiere ir a Mercedes, Verstappen va a correr en Mercedes la próxima temporada y ya puede ganar el Mundial Russell, que Russell es el que se va. Sobre esto lo detallaremos más adelante, lo analizaremos si queréis. Además tenemos mucho tiempo hasta que llega la próxima carrera en Miami, así que podemos hablar sobre ello. Pero vamos, Russell es claramente el piloto que se va a ir, como Verstappen quiera fichar por Mercedes. Ahora bien, esa es una de las opciones, ¿no? Que acabe fichando por Mercedes. Una de las opciones que hay que tener clara que puede pasar con Verstappen en 2027 es que no continúe. Verstappen está amenazando con irse. Verstappen lo está diciendo públicamente. Verstappen lo está diciendo muy claro, que como no se divierta, que como no esté a gusto, que como no sean coches con los que se los pase bien, se va. Que si pierde la motivación no va a seguir aquí para nada. Lo ha dicho muy claro y efectivamente Dani Juncadella, que es uno de los pilotos, por ejemplo, con los que está corriendo en las carreras que hace con los GT3, ha dicho que efectivamente va en serio, que Verstappen no miente, que de verdad no es una broma, que como le dé ese venazo, como de verdad pierda toda la motivación, como el rumbo de esta Fórmula 1 siga así, Verstappen deja la Fórmula 1. No es una amenaza vacía, no es un intento desesperado de ir a Mercedes. Verstappen, como de verdad estos coches sigan por este rumbo, veremos con los cambios que se van a introducir en Miami qué es lo que hacen, pero como esto siga igual, Verstappen amenaza de verdad con irse de la Fórmula 1 y es una posibilidad de que el neerlandés se retire a final de esta temporada. Así que veremos qué es lo que pasa con Verstappen. Pasando de tema, durante esta semana, después del Gran Premio de Japón, hubo un test de Pirelli de neumáticos de cara a 2027, donde estuvieron Red Bull y Racing Bulls. Estuvo Hadjar con el Red Bull, estuvo Arvid Lindblad con el Racing Bulls. Y Arvid Lindblad tuvo un accidente en Suzuka. Esto fue durante un momento en el que estaba lloviendo, por lo que se informa, Arvid Lindblad llegó a hacer un stint con secos y luego puso intermedios. Y con los intermedios es cuando tuvo el accidente. Aún así, pudieron reparar el coche y seguir haciendo más stints. Llegó a hacer hasta 3 stints diferentes con neumáticos intermedios y luego 4 stints con neumáticos extremos, que desde luego para el rookie de esta temporada es una información bastante positiva haber hecho tantos stints con neumáticos diferentes y de lluvia, porque no había probado estos coches. Bueno, obviamente estos coches no los han probado ninguno porque todavía no ha llovido, pero es que no había probado Fórmulas 1 con lluvia, así que para Arvid Lindblad habrá sido una experiencia muy positiva, muy útil desde luego, y ha probado ya esos neumáticos de cara a 2027, al igual que lo ha hecho Isack Hadjar. Ha habido un poco de polémica con este test de Pirelli que ha habido en Suzuka porque se han utilizado los Fórmula 1 de 2026 y ha habido mucha gente pidiendo explicaciones que por qué Lindblad y Hadjar, que eran los dos pilotos que estaban en este test, podían usar los coches de 2026, que sin los test privados no se pueden utilizar, que esto es cierto, solo se pueden utilizar los coches de 2026 durante los 200 kilómetros que tienes de Filming Day o durante los test de Pirelli. Yo no entiendo esta polémica que ha habido realmente, porque había mucha gente quejándose y que si esto le venía muy bien a Lindblad porque era piloto rookie, etcétera, etcétera, o al propio Hadjar, ¿no? Con Red Bull. No entiendo dónde ha salido esta polémica porque siempre es así. Vamos, es que siempre ha habido polémica y hace unos años hubo muchísima polémica porque se repitió muchos test de Pirelli consecutivos en los que el único equipo que iba era Ferrari. Y hubo muchísima polémica que había gente insinuando que se le estaban dando un trato de favor a Ferrari porque iba a ir, esto fue en 2024 si no recuerdo mal, y porque iba a ir ahí Hamilton, porque estaban ya probando para 2026 y que si estaban recibiendo ese trato a favor. Yo realmente no entiendo de dónde ha salido ahora la polémica de que se estén utilizando los coches de este año si siempre ha sido así. Si un equipo decide hacer un test privado, tiene que usar los coches de mínimo hace 2 años, que ahora encima es algo negativo porque encima no son ni de la misma normativa. Pero si no es ese el caso, si no es un test privado que decide hacer un equipo, si son los 200 kilómetros de Filming Day que tienen hasta 2, es decir, 400 kilómetros o test de Pirelli, sí que se pueden utilizar los coches actuales. Yo no he entendido esta polémica que ha habido. La polémica que sí he entendido que haya habido y que encima ha tenido que salir un equipo a hablar sobre esto
es la polémica que se ha formado con Franco Colapinto. Los aficionados de Franco Colapinto han empezado a decir tras el Gran Premio de Japón, bueno, realmente ya lo estaban diciendo, pero sobre todo tras el Gran Premio de Japón, que los dos coches de Alpine no son iguales. Y esto es cierto que no fueron iguales en China, que fue justo en el fin de semana entre estos dos, China y Japón, donde Franco Colapinto estuvo más cerca de su compañero de equipo. En China sí que no tuvieron el mismo coche porque Alpine había llevado alguna novedad que al coche de Franco Colapinto no les dio tiempo a introducir. Pero en el Gran Premio de Japón llevaron los dos el mismo coche. La diferencia entre Colapinto y Gasly fue abismal, fue hasta 8 décimas de diferencia en aire limpio según los tiempos de Delta Data en Twitter, y bueno, fue una diferencia gigantesca. Y ante esto pues ha habido muchísima conversación en redes sociales de que si Alpine estaba perjudicando adrede al piloto, etcétera, etcétera. Una situación muy similar a lo que vivimos con Checo Pérez y Red Bull en los años en los que estuvo en Red Bull, y ha tenido que salir incluso el propio equipo Alpine a explicar la situación. Han dado una carta pública muy grande donde han explicado diferentes cosas, pero sobre todo se centraban en esto, en todo este tema que ha habido, y vamos, han tenido que salir a decir que obviamente que no están perjudicando a Franco Colapinto, que no ha habido sabotaje, que los dos pilotos llevaban el mismo coche, que a los dos pilotos tratan de darle las mismas oportunidades, que hay ocasiones, y esto no pasa solo en Alpine, pasa en todos los equipos, hay ocasiones en las que cuando se llevan actualizaciones no llegan a tenerlo para los dos pilotos y se les pone a uno de los dos. ¿A quién? Pues ahí ya elija el equipo. En este caso han elegido a Pierre Gasly, sobre todo porque tiene más experiencia, está mejor posicionado en el Mundial, estaba rindiendo mejor en las dos anteriores carreras y es por eso por lo que eligieron al francés. Pero que no es para perjudicar a Franco Colapinto y han tenido que salir a excusarse en redes sociales. Lo que ha dicho es cualquier pregunta sobre sabotaje o sobre no darle a Franco el mismo coche es totalmente infundada, por lo que el equipo sintió la necesidad de pronunciarse al respecto. En algunos casos, debido a la necesidad de agilizar la producción de piezas y gestionar cuidadosamente el proceso de fabricación, el equipo solo puede llevar piezas o mejoras específicas a ciertos eventos. Sin embargo, este nunca es el enfoque previsto ni deseado, ya que si la pieza supone una mejora de rendimiento, como esperamos, queremos que esté disponible de inmediato en ambos coches. Este año, Pierre y Franco han estado compitiendo con el mismo equipamiento, salvo algunas pequeñas piezas de bajo de rendimiento que afectaron al rendimiento en China, debido al cambio de componentes de la caja de cambios. Franco es nuestro piloto y el equipo ha depositado su confianza en él, al igual que él en el equipo. Esto demuestra nuestro compromiso con Franco y su lugar en el equipo en igualdad de condiciones con Pierre. Pero hay que ser francos, hay que hablar sobre Colapinto, hay que hablar sobre el rendimiento que está teniendo, porque la diferencia frente a su compañero de equipo cada vez está siendo mayor. Obviamente esto va a frenar ya, porque lo del Gran Premio de Japón ha sido una auténtica barbaridad, pero Franco Colapinto está siendo, con una amplia diferencia, el peor compañero de equipo que está habiendo en la parrilla. Es el compañero de equipo que más diferencia tiene frente a su compañero en diferencia de ritmo. En aire limpio empezamos en el Gran Premio de Australia con una diferencia de casi medio segundo por vuelta frente a Pierre Gasly, siendo claramente el piloto que mayor diferencia tenía frente a su compañero de equipo. En China ya llegó al medio segundo por vuelta de diferencia frente a Pierre Gasly, lo único que en ese fin de semana sí que había diferencias en su coche, según Alpine mínimas, pero sí que había diferencias en su coche reconocido por el propio equipo Alpine. Pero es que en el Gran Premio de Japón, nuevamente con el mismo coche, hubo hasta 8 décimas de diferencia frente a Pierre Gasly en aire limpio. Una auténtica salvajada, y si sacamos la media de las 3 carreras, Franco Colapinto ha tenido una diferencia frente a Gasly de 6 décimas por vuelta en las 3 carreras que llevamos. Por ponerlo en contexto, la segunda diferencia más grande es de Verstappen frente a Hadjar, de 4 décimas de diferencia, pero hay que tener en cuenta también que Hadjar en Australia pues abandona, que a lo mejor tuvo algunos problemas, también había tenido problemas de motor antes y por eso su ritmo en Australia se ve perjudicado. El siguiente es Hülkenberg, pero en el caso de Hülkenberg hay que pensar que solo estamos comparando una carrera, porque Hülkenberg no disputa el Gran Premio de Australia y Bortoleto no disputa el Gran Premio de China, entonces no se puede comparar.
parar, solo es en el Gran Premio de Japón, pero bueno, son 4 décimas, es una distancia también bastante amplia. Luego Checo con otras 4 décimas y ya hay un escalón gigantesco a lo que le ha sacado Berman a Ocon en esas 3 carreras de 1 décima, 164 milésimas. Luego ya nos encontramos a Sainz, que le está sacando también 136 milésimas. En el caso de Leclerc tenemos 97 milésimas, Lindblad 58 milésimas, Fernando Alonso 52, y aquí dos duplas de piloto muy igualadas, como es la de McLaren, aunque solo contamos con una carrera también para hacer la comparativa, pero es Oscar Piastri que le ha sacado 15 milésimas a Lando Norris, y luego en el caso de Mercedes hay únicamente una milésima de diferencia entre Russell y Kimi Antonelli en el cómputo general en esas 3 primeras carreras. Pero Franco Colapinto es claramente el piloto que peor lo ha hecho frente a su compañero de equipo. Así que veremos qué es lo que pasa con Franco Colapinto, veremos cómo evoluciona la temporada, pero necesita mejorar. Es el primer año que ha tenido completo, que ha hecho pretemporada, que ha visto el desarrollo del equipo, que no ha llegado a un coche en el que él no había probado nunca en un fin de semana y se ha tenido que sentar y conducirlo. Y ahora mismo necesita espabilar porque no lo está haciendo del todo bien. Desde luego que no es alarmante por el momento, pero como continúa así, sí que va a empezar a ser alarmante. Así que veremos qué es lo que pasa con la situación de Franco Colapinto. Vamos a contar las 2 noticias de MotoGP y finalizamos con el vídeo. Y vamos a comenzar, son 2 noticias de Melache Hércoles, ambas contadas en el canal de Nico Abad, en este vídeo que hacen siempre los miércoles. Y la primera tiene que ver con Jorge Martín. Jorge Martín está rindiendo bastante bien, logró la victoria al sprint en el Gran Premio de Austin, logró luego quedar segundo en la carrera larga del domingo. Y la verdad que Aprilia está muy bien, ya se consolida en Austin como el favorito, seguramente el equipo favorito para este año, porque ya no es tema de carcasas, ya son 3 circuitos muy diferentes entre sí y tanto en las sprint como en las carreras largas están siempre ahí arriba. Claro, ante esto, mucha gente, el propio Melache Hércoles le hizo la pregunta a Jorge Martín, le hacen la pregunta a Jorge de ¿te vas a ir de verdad ahora de Aprilia, ahora que están siendo la mejor moto? Claramente, 2027 hay cambio de normativa y puede ser que Aprilia no siga siendo la mejor moto, pero desde luego que justo ahora que es la mejor moto se va a ir, desde luego que es muy desafortunado, pero es que no hay marcha atrás. Según Melache Hércoles, Jorge Martín es que lo tiene cerradísimo con Yamaha para 2027, que está ya todo firmado y que no hay marcha atrás. Ya ni siquiera por tenerlo firmado con Yamaha, porque obviamente te puedes dar marcha atrás aunque tengas algo firmado con un equipo, pero es que también Aprilia ya tiene su sustituto. Ya tiene su sustituto que va a ser Pecco Bagnaia, que le han firmado en un contrato de 4 años, se dice que es 2 más 2, pero bueno, le han firmado 4 años y una marca italiana, teniendo 2 pilotos italianos, desde luego que nos va a dar marcha atrás. Entonces Jorge Martín no puede dar marcha atrás. También el propio Melache Hércoles ya dijo hace unos días en el canal de Nico Abad, la semana anterior también, que lo veía que no iba a dar marcha atrás, aunque pudiese, pero no puede dar marcha atrás ni siquiera. Y bueno, pues tendrá que ir a Yamaha, que veremos en qué situación se encuentran en 2027, porque ahora mismo no se encuentran en una muy buena situación. Y esperemos, por el bien de ver a otro piloto español ahí compitiendo, a un campeón del mundo como lo logró en 2024, que Yamaha con la próxima normativa pueda estar mejor que en la situación actual, que es nefasta. Otro piloto que ahora mismo veremos qué es lo que pasa con él es Maverick Viñales. Ya hemos hablado bastante de Maverick Viñales en los últimos días porque se ha hablado mucho de su situación con Jorge Lorenzo y de su situación en la parrilla. Incluso después en el Gran Premio de Estados Unidos no pudo disputarlo porque tuvo que bajarse de la moto porque ha tenido un problema con el hombro, que sabemos que tuvo una lesión el año pasado, tuvo que pasar por quirófano, y es que un tornillo de los que tenía puestos en el hombro se le había movido, y es lo que estaba provocando el mal rendimiento de Maverick Viñales. Sea por lo que sea, Maverick Viñales lo tiene ahora mismo muy complicado para seguir, y es que parecía que iba a ser el piloto de fábrica de KTM la próxima temporada junto a Alex Márquez, pero el problema que ha tenido con el hombro, la lesión, el rendimiento que ha tenido en las 2 primeras carreras no le está ayudando, y algo que parecía hecho, algo que incluso se informó que estaba firmado, ya sabemos que KTM ha dado marcha atrás, le ha pedido más tiempo. Y como no consiga finalmente ese asiento en KTM, Maverick Viñales lo tiene muy difícil, porque si no es en KTM, no hay muchos más asientos. A mí solo se me ocurre que si no consigue ser piloto de fábrica de KTM, se quede en el Tectra,
para irse con Honda, que sabemos que la información de Motorsport es que Tectra va a ser el siguiente satélite, el segundo equipo satélite de Honda. Sería lo único que se me ocurre, porque al final no puedes irte a Yamaha, no hay sitio en Ducati, no habría sitio en KTM porque se están cerrando las puertas, no hay sitio en Aprilia porque ya tienen fichado a Bezzecchi y seguramente acaben fichando a Bagnaia. Es decir, yo lo único que veo factible es quedarse en el mismo equipo. Si cambian a Honda, pues encima cambias a Honda y cambias a otra moto, pero creo que es la única opción que es la única opción que tiene ahora mismo Maverick Viñales si no acaba consiguiendo ese asiento de fábrica en KTM, que por el momento está complicado. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros y nos vemos en el próximo.